Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 2. Hoy os traigo un vídeo bastante interesante y es que he visto en la comunidad inglesa un vídeo bastante interesante y he tenido que hacer yo mi propia versión, así que aquí os traigo 20 mods que yo recomiendo en Payday 2. Y es que sí, amigos y amigas, os voy a traer 20 mods que realmente son bastante interesantes, pero de hecho básicamente los he traído de una forma un poco más distinta. En vez de estar explicándolo todo, realmente os lo he traído de una forma bastante más gráfica y sencilla posible. Y es que seguramente ahora mismo estéis viendo mi pantalla, aparte del gameplay de fondo. Ahora mismo os he traído esto, abajo en la descripción lo tendréis y simplemente aquí tendréis todos los links de todos los mods. En este caso todos estos mods son super BLT. Si queréis que os traiga una segunda parte donde os enseñe mods sobre Raid, pues dale like, suscribiros al canal, que de hecho muy poca gente de las que ve mi vídeo realmente está suscrita, así que qué menos que apoyar el contenido. Suscríbete, nene, que es gratuito, y así pues apoyas un poco más el contenido y así veo que os mola mucho este vídeo y digo, vale, pues voy a traeros el de mod over Raiders. En este caso os traigo 20 mods super BLT que recomiendo. Si no sabéis cómo instalar los mods o cómo instalar super BLT, pues aquí tenéis una guía completa donde os enseño absolutamente todo. Aparte también os enseño mi pack de mods totalmente actualizado, así que ahí lo tenéis. Y bueno, vamos a empezar cómo instalar mods de super BLT o cómo instalar cualquiera de estos mods. Bien, pues para ello, sinceramente, tengo que deciros que vamos a hacer un pequeño tutorial, por así decirlo. Simplemente vamos a descargar uno, en este caso, por ejemplo, el Task Day Night Change. Podéis cambiar el que vosotros queráis, podéis coger el que vosotros queráis. Y básicamente va a ser más o menos con todos exactamente lo mismo. Simplemente le vamos a dar aquí, a descargar, y se nos descargará, que de hecho yo ya lo tengo, si no me equivoco, aquí en la pantalla. Ahí estaríamos, vamos a minimizar esto. Y aquí abriremos esto con el .zip. Bueno, si no tenéis básicamente WinRAR, pues lo instaláis, es bastante sencillito. Y vamos a acceder a nuestra carpeta del juego. En este caso yo tengo el juego en Steam, así que le vamos a dar clic derecho aquí, administrar y ver archivos locales. Y eso nos abrirá una carpetita donde tendremos nuestro Payday 2 alojado. Si sois de Epic, pues bueno, buscar donde tenéis instalado el juego. Y si tenéis Super BLT instalado, pues básicamente tendremos aquí una carpetita llamada mods. Pues aquí dentro básicamente vamos a abrir, y aquí en este caso pues tengo un montonazo de mods. Y en este caso pues vamos a pillar, vamos a ir a nuestro .zip y simplemente arrastraremos a la carpeta de mods el mod instalado. Ya simplemente con abrir el juego, de hecho no voy a hacer ningún corte para que veáis que funciona perfectamente. Vamos a iniciar Payday 2 y va a funcionar de forma completamente funcional básicamente. Vais a verlo, le damos a cargando, está cargando, simplemente le damos aquí y ya tendríamos el mod instalado. Si no me equivoco, estaría por aquí para que veáis que ha funcionado perfectamente. Tiene que estar por aquí. Ahí está, Taste Night Day Reborn. Ahí lo tenemos y ya funciona perfectamente. Pues básicamente esto es lo que tienes que hacer con todos los mods del juego actualmente. Y bien, ¿por qué lo he hecho así y por qué no lo he hecho de forma de hacer un vídeo de 30 minutos explicando cada uno de los mods? Bien, pues sinceramente es porque se lo he visto a un youtuber inglés llamado Carrot. Le he visto cómo tiene su página, su lista de mods de esta forma, y he dicho, voy a hacerlo yo igual, porque sinceramente me parece bastante bonito visualmente. Me parece una barbaridad, me parece bastante guay, porque no solo eso, sino que también explica qué hace cada mod para que vosotros podáis elegir qué mods queréis, básicamente. Y bien, voy a explicar dos mods que creo que son muy importantes de explicar y que no los he explicado del todo bien aquí. Y uno es el anti-cheat. Básicamente este mod pues básicamente puso automáticamente a la gente que usa mods trampa, pero también a gente que tiene todas las habilidades subidas al máximo, que tiene todas las habilidades básicamente, cuando eso es imposible de forma natural y todas esas cosas. No solo expulsa a gente con mods trampa y vosotros no tenéis que hacer absolutamente nada, simplemente instalar este mod, que no está en la mod workshop ni nada, porque básicamente es un mod nuestro, ¿vale? Y el otro de ello que tenía que explicar es Berlip. Aquí dice que ayuda con mods, con muchos mods a su funcionamiento. Y es básicamente lo que hace, pero sinceramente yo os recomiendo que si vais a instalar alguno de estos mods, que primero de todo tengáis instalado Berlip. Considero que es el mod esencial para que tengáis instalado en vuestro juego, ya que si no, alguno de estos mods puede llegar a no funcionar si no tenéis instalado Berlip. Ninguno de estos mods necesita de algún mod aparte del propio Berlip y de obviamente Super BLT para que funcione. Así que el único
lo único que os diría es que sí o sí tengáis instalado Perlip en vuestra carpetita de mods y se hace exactamente igual que habéis visto en este tutorial que he hecho, con todos los mods que estáis viendo aquí, con todos, absolutamente todos los mods se hace de forma exactamente igual. Así que de verdad no creo que tengáis problema, pero si tenéis algún tipo de duda o algún tipo de problema podéis dejarlo abajo en la descripción, bueno, en la descripción no, perdón, en los comentarios. Os dejaré el link a este documento de Google en la descripción, simplemente de forma completamente gratuita, sin ningún tipo de publicidad, para que podáis pues descargar vuestros mods y vosotros elegís manualmente qué mods queréis instalar. Así que nada más, amigos y amigas, si veo que este vídeo le gusta mucho a la gente, pues seguramente os traiga el vídeo de Mod Overriders, y si tenéis alguna duda de cómo instalar, pues básicamente lo que tenéis que hacer es darle aquí a completa de mods y pues simplemente aquí os saldrá. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Soy Dinex, chao.